Nosotros seguimos adelante en esta serie del libro de Génesis. Si tienes una Biblia o la aplicación de la Biblia en su teléfono o iPad o algún dispositivo digital, usted puede buscar en su Biblia Génesis capítulo 32. Cada sesión del libro lo hemos dividido casi en 3 mensajes. En los últimos mensajes hemos dedicado 3 a Abraham, 3 a Isaac y ahora 3 a Jacob. Hoy terminamos con Jacob. Jacob no se muere hoy, ¿ok? Pero con él como protagonista terminamos. A partir de hoy él pasa a un segundo personaje y viene con nosotros José, que para muchos de ustedes es su personaje preferido, José. Ya hemos visto que hay 3 segmentos grandes hasta el presente de la vida de Jacob. Es el Jacob luchando por la bendición, es Jacob en el exilio y es el Jacob maduro que ahora regresa después de Dios haber procesado su vida, procesado su carácter, regresando a casa. El gran desafío que tiene por delante, ¿cuál tú crees que es? Es su hermano. Él salió de la casa fajado con su hermano, o más bien su hermano estaba bien fajado con él. Y él dice, ay, mi madre, verle la cara a mi hermano mayor por 3 segundos, otra vez. Y él viene, por un lado, cerrando capítulo con sus suegros y la experiencia en el desierto, allá en la distancia, y delante está lo desconocido, porque han pasado más de 2 décadas desde que él no ve a su familia, desde que él no se encuentra con su hermano, y no dejó allí las condiciones creadas como para regresar felizmente y tranquilo y despreocupado, sino que tenía asuntos que resolver, tenía agendas que resolver con la familia. Amado hermano, yo creo que si hay una sola idea de todo lo que voy a compartir de hoy que debemos recordar es esta: los propósitos de Dios con nuestra vida no están divorciados a nuestras relaciones familiares. Tú no puedes poner pausa a las relaciones familiares no resueltas y pensar que vas a seguir adelante a todo carril con los propósitos de Dios. No, ¿por qué? Porque Dios quiere usarte a ti en sus propósitos, tiene planes con tu vida, tiene metas con tu vida, pero Él quiere usarte a ti mientras tú trabajas con tus barros familiares y resuelve en cuanto depende de ti los asuntos. No podemos desarrollar una espiritualidad sana, no podemos servir al Señor libremente, no podemos emprender en el nombre del Señor pensando que lo familiar no tiene una conexión con nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios. ¿Tiene sentido lo que digo? Por tanto, es necesario atender los asuntos personales, los asuntos familiares, con la guianza y sabiduría del Señor, para que luego podamos nosotros, en ese proceso de sanidad y de restauración, porque siempre es un proceso, podamos seguir creciendo en lo que el Señor tiene para nosotros. De otra manera, será como una plomada en nuestras alas, será como un ancla en nuestra navegación que arrastraremos por el fondo del mar. Necesitamos cortar esas cadenas, necesitamos cortar ese peso para entonces lanzarnos a todo lo que tiene el futuro el Señor para nosotros. Ese es el resumen de lo que quisiera guardar en su corazón hoy. Pero para eso tengo para ustedes 3 ideas. Primero, decide tener un Peniel. Segundo, busca a tu Esaú. Y tercero, regresa a tu Betel. Esas son mis 3 ideas. Primero, decide tener tu Peniel. Abra allí su Biblia en el capítulo 32 y dice así, versículo 22. Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el río de Jacob. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones y quedándose solo, vino a él un hombre y luchó hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta que no podía vencer a Jacob,
le tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaba. Entonces dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este es un encuentro extraordinario. Esto define a Jacob. Ya él había tenido experiencias extraordinarias, ¿no es cierto? Pero esto es lo mejor de lo mejor que le ha pasado a Jacob. Recuerden que el desafío de regresar a casa traía sobre él una sombra de muerte. No era poca cosa para él ver el rostro de su hermano. Entonces él estaba lleno de miedo. Antes de este versículo, él traza una estrategia. Y él dice: voy a enviar regalos. Y envía ovejas y otros animales y riquezas. Y envía regalos en 3 bloques. También él está diciendo: voy a poner primero a estas personas, después el campamento de estas personas y después esta persona. También está diciendo: voy a dividirlo así porque si vienen por acá el otro puede huir. Es decir, él tiene toda una estrategia para volver a casa porque el futuro para él es desconocido. Pero esa estrategia no es lo que va a garantizar el éxito en su vida, sino su encuentro con Dios. Él está pensando en sus problemas. Él está pensando en su estrategia de escape. Pero Dios viene a su encuentro. Dime, amado hermano, si no tenemos un Dios extraordinario. Nosotros estamos pensando cómo solucionar las cosas y ya Dios tiene la solución. Uno está preguntándose: ¿qué respuesta le voy a dar? ¿O qué voy a hacer si me pasa esto, o me pasa aquello? Y ya Dios lo tiene todo resuelto. Amado hermano, cuando nosotros vemos esto, nuestro corazón debe estar más confiado. Y no divorciarnos del consejo, no divorciarnos de la sabiduría, de la inteligencia, de la perspicacia de la vida. No es necesario eso. Pero sí descansar en que las cosas en nuestra vida no se resuelven porque nosotros seamos muy inteligentes, sino porque Dios está con nosotros. Nosotros necesitamos, ante los desafíos de la vida, decidir tener un Peniel personal. Digo Peniel porque recuerde que aquel lugar donde Dios se encuentra con Jacob se llamó así. Nosotros necesitamos quedarnos solos. Miren, a veces yo quiero buscar algunas noticias y voy a YouTube y escribo noticias de Venezuela. Y dicen esto, dicen aquello, dicen lo otro, y al final yo a veces me pierdo de tanta información. Mira, amado hermano, cuando uno está buscando consejo, buscando información, cuando uno está ante una situación de crisis, uno lo que necesita, en vez de escuchar tantas voces y hacer tantas consultas, debe priorizar el encuentro personal con Dios. ¿Qué hizo Jacob? Esto sí lo hizo muy bien. Él puso el campamento a un lado, la familia la trajo al otro lado, pero al final pasó toda la noche solo. Hay batallas en la vida que se pelean solo. Nadie puede hacer esa oración por ti. Nadie puede cruzar ese valle por ti. Hay cosas en la vida que necesitamos enfrentarlas solo. Solo vamos a presentarnos delante de Dios rendiendo cuentas. Solo tomamos la decisión de conocer a Jesucristo y rendir nuestra vida a Él. Y solo pasamos algunas situaciones en la vida. Solo. Pero solo con Dios. Esa noche fue toda una noche con este solo diálogo. Bendíceme. Y Dios, suéltame. Y Él, bendíceme. Y Él, suéltame. Y así se pasaron toda la noche. Y Jacob reinaba. Y no te voy a soltar, si no me bendice. Al rayar el alba cambió el diablo. Amado hermano,
Cuando nosotros decidimos tener un Peniel para enfrentar cualquier desafío en la vida, debemos quedarnos solos y debemos perseverar en la oración. Perseverar en la oración. Jacob estaba decidido que esa noche su vida cambiaría. Y hay que tocar fondo en algunas circunstancias para decir, no más de esto. No más así. Esto va a cambiar. Y meterse con Dios en oración y diciendo, yo voy a buscar a Dios. Y hasta que no reciba esa paz de Él, y hasta que no cambie este sufrir o esta actitud o este pensamiento en mí, hasta que Él no haga esa cirugía en mí y yo vea con claridad lo que tengo que hacer, no lo voy a soltar. Hay situaciones en la vida espiritual que tú necesitas desarrollar esa tenacidad, esa decisión, esa radicalidad que tú dices, hoy Dios responde, hoy Dios me bendice, hoy Dios provee, hoy Dios cambia, si no la circunstancia, mi corazón para enfrentar esa circunstancia. Amén. Amado hermano, estamos en medio realmente de una generación un poquito débil. Un poquito débil. Yo escuché hace tiempo atrás a un predicador afroamericano que decía así con un fuego de Dios tremendo: mi bisabuelo iba al trabajo caminando. Mi abuelo fue al trabajo en bicicleta. Mi papá fue en carro. Yo voy al trabajo con un carro, mejor todavía. Pero mis hijos tal vez cuando vayan adultos irán en un carro más malito que el mío. Mis nietos quizás vayan en bicicleta. Y mi bisnieto puede ser que vayan a pie otra vez. ¿Qué estaba diciendo aquel pastor? Que los tiempos difíciles forjan el carácter. Pero cuando las personas reciben las cosas a veces gratuitas, el carácter no se forja, y cuando el carácter no está forjado, se pierden los privilegios. Amado hermano, nosotros necesitamos como cristianos desarrollar el carácter que se forja en aquellos cristianos que viven su fe bajo presión. Cuando nuestra vida cristiana no nos cuesta, cuando nuestras libertades cristianas no las disfrutamos y no las agradecemos, puede ser que nuestra fe en Dios se debilite porque no está bajo el fuego de la prueba. Por tanto, una vida cómoda cristiana tiene una oración pasajera, tiene un ayuno ausente, tiene una vigilia desconocida. ¿Por qué? Porque no ha tocado fondo para decir, yo necesito a Dios. Nada me ha resuelto lo que yo tengo. Ni dinero, ni posición, ni carrera, ni consejero, ni amigo, ni familia, ni estatus social. Cuando tú llegas a ese punto, entonces tú buscas a Dios resueltamente, pero tú necesitas perseverar en la oración, perseverar en la comunión, perseverar en la búsqueda de Dios, diciendo, Él tiene lo que yo necesito y Él ha prometido obrar en respuesta a la oración de fe. Amados hermanos, hay cosas en tu vida que hasta que tú no muestres con hechos la determinación, las garras espirituales, Dios no los va a conceder. Porque en la medida que tú muestres tus garras espirituales, es la manera en que estás demostrando que realmente quieres lo que pides. Y si tú no quieres lo suficientemente las cosas en tu vida de bendición, de provecho y de paz y de realización y de significado como para perseverar en la oración, ¿por qué Dios te la daría? Porque no las apreciarías de la manera que las debes apreciar si simplemente haces una oración de cepillado de dientes y siga hasta el próximo capítulo. Jacob dijo, no te suelto si no me bendices. En el rayar del alba, el Señor le dijo, ¿cuál es tu nombre? Dijo Jacob, y dijo, no será más Jacob, sino será Israel. Y con ese cambio de nombre le dio una nueva
identidad. Un encuentro con Dios te transforma y te da una nueva identidad y te da un nuevo destino. Amado hermano, pero esa identidad vino con una marca. Dice que el Señor tocó su cadera, versículo 25, y dislocó su cadera mientras luchaba. A partir de ahí, él no sería más Jacob, sería Israel, príncipe de Dios, no más usurpador. Pero a partir de allí, con esa nueva identidad del cielo, él tendría también una marca de esa identidad, y es que él iba a cojear el resto de su vida. ¿Por qué? Porque mientras él es Jacob, usurpador, él tiene la fortaleza en su astucia, en su maña, en la manera en que tiene relaciones sociales, en la que se cuela por el hueco de una aguja. Pero a partir de ahora él va a cojear. Y él va a necesitar un bastón. Y él va a recordar siempre que como necesita un bastón para caminar, él necesita a Dios para apoyarse en la vida. Que no va a depender más de su fortaleza y de firmeza de sus propios pies, sino que va a apoyarse en Dios. Y sin embargo, cojo va a lograr más que corriendo con sus dos pies. Amado hermano, un predicador de antaño decía: Dios le place usar a cojos, y quien no tenga una cojera no está apto para ser usado por Dios. Déjame decirte que por la gracia de Dios cada uno de nosotros tiene una cojera. ¿Tú no has escuchado el dicho ese yo sé de la pata que coger? Bueno, ustedes pueden saber de la pata que yo coger, pero ¿sabe qué? Esa debilidad, en esa debilidad yo me gozo. ¿Por qué? Porque allí se muestra el poder de Dios. Porque mientras más experimento mi debilidad, mi incompetencia, mis limitaciones, más tengo que recurrir en dependencia a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios me lleva entonces a experimentar un poder más grande que el de mi brazo derecho. Amado hermano, él ahora está listo para el encuentro con Esaú. No porque hizo maña de distribuir el ganado ni distribuir la familia, no porque tenía un discurso que buscó en inteligencia artificial, no porque nada de eso, sino porque tenía un encuentro con Dios. Y Dios le dijo: yo voy a estar contigo y yo te voy a bendecir. Ve a encontrarte con Esaú. Por tanto, esta es mi segunda sugerencia. Ahora, después de tu encuentro con Dios, ahora ve a buscar tu Esaú. Amado hermano, todos nosotros tenemos la capacidad o el potencial de arruinar relaciones. Yo la tengo y usted lo tiene. En las relaciones humanas a veces somos víctimas y otras veces somos victimarios. Unas veces, para decirlo así, hablamos mal y otras veces nos hablan mal. Lo más común que puede suceder en las relaciones es que nos iramos, nos lastimemos. Nosotros todos tenemos ese ADN de erizo. Las personas están caminando alrededor de nosotros y a veces no sabemos cómo amanecimos. Y a veces no amanecemos muy bien y nos pasa alguien cerca y hacemos ¡ay! Todos tenemos ese potencial. Las relaciones humanas son frágiles. Tú amaneces tranquilo y a veces tú estás peleando y tú no sabes por qué. Tú no sabes por qué. Es más, a veces yo tengo ganas de fajarme. ¿Pero qué me pasó a mí, tú? ¿Tú no has estado esos días? No, el primero que se me atraviese, con ese me la desquito. Tú no lo dices, pero lo hace, pero lo hace. A veces le lanzamos la piedra al que no nos la tiró. ¡Pum! Ah, sí, está bien. ¡Pum! A otro más. Las relaciones humanas son
frágiles. Son frágiles. Por tanto, todos nosotros tenemos diferentes niveles de salud en las relaciones en la vida. Todos nosotros tenemos relaciones que están conectadas a full, fuerte, fructífera, significativo, y tenemos otras relaciones que están lastimadas o distanciadas. Todos nosotros, de tal manera que ninguno de nosotros hoy pueda decir, esto no es para mí. Todos nosotros necesitamos de alguna medida buscar a ese Esaú del cual nos hemos distanciado, cuya relación se ha lastimado. Y no se trata si Esaú te lastimó a ti, o no se trata si tú lastimaste a Esaú. Se trata de buscar a Esaú en búsqueda de reconciliación. Dice el Señor, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. ¿Por qué Jacob pudiera tener ahora motivaciones para buscar a Esaú? Nuevas. Porque él era un usurpador, era un marañero, engañó a su hermano, no lo trató con dignidad, huyó de él, lo dejó a su espalda. Pero ahora, después de encontrarse con Dios una vez, 2 veces, 3 veces, él había recibido de Dios, quien es santo, quien es justo, misericordia, gracia, perdón para su pasado. Y ahora, consciente de la gracia que había recibido, y el cambio de identidad, y el cambio de nombre, y el cambio de destino que había recibido de Dios, ahora él estaba cargado de bendiciones para decir, si de gracia recibí del Señor tantas cosas, yo de gracia puedo buscar a mi hermano. Mira, amado, Jacob se fue de casa con la cola entre las piernas, pero ahora regresando a casa tiene negocio, tiene riqueza, tiene familia, 11 hijos, está lleno. Una experiencia con Dios, una cojera, pero apoyado en Dios, está lleno. Entonces, de esa abundancia debería buscar motivaciones para decir, si tengo que perdonar, perdono. Si me tengo que humillar, no me denigra, pido perdón. Pero en cuanto dependa de mí, buscaré reconciliarme con mi hermano. Amado hermano, para buscar la reconciliación, algo de astucia y de sabiduría bíblica necesitamos. El momento correcto, la palabra correcta, las personas correctas. Algo también de humildad necesitamos, porque no se trata de definir ahora quién tuvo la razón o quién tuvo la culpa o cuáles son las medidas de la justicia que debemos repartir a todos. No se trata de eso, se trata de humildad. Simplemente lo siento. Simplemente lo que me toca a mí, perdóname por eso. E ir y pedir perdón. Luego, tú tendrás la oportunidad de celebrar la gracia de Dios. Porque este era el pensamiento de Jacob. Él envía los regalos. Él envía el primer escuadrón, va detrás. Y llega Esaú, y Esaú viene con 400 hombres. Cuando le llegó la noticia de su almirante que decía, aquí viene Esaú con 400 hombres, yo creo que a él le temblaron las patas, pero siguió con el propósito de Dios, porque Dios le había dicho, regresa y reconcilia. Él siguió obediente al mandamiento de Dios. Pasaron los regalos, pasaron la primera tropa, llegó Esaú hasta donde está él, se inclina Jacob a sus pies y dice, mi señor. Y Esaú le dice, ¿pero qué es todo esto? No son regalos para... No, yo tengo suficiente, quédate con lo tuyo. Si ya ahora es un regalo tenerte a ti, verte a ti. Mira, lo menos que se imaginaba Jacob es tener un hermano nuevo para ese encuentro.
Amado hermano, tú no sabes cómo Dios va a obrar. Dios está trabajando delante de ti. Tú no has llegado y ya Dios está trabajando. Tú no has dicho una palabra y ya Dios está peleando. Tú tienes que creerle a Dios. Dios dice, ve, regresa, reconcíliate, obedece. Y deja los resultados a Dios. Déjame decirte que las conversaciones difíciles no siempre terminan como esta. Pero, no obstante, Dios es glorificado no por los resultados y las respuestas de la otra persona, sino en mi obediencia. Y Dios dice, ve, amado hermano, ¿sabe lo que dijo Jacob? Esaú, al ver tu rostro, es como si hubiera visto el rostro de Dios. Esa fue la experiencia que tuvo Jacob. Y déjame decirte que es así aunque no lo digamos. Porque Dios nos creó a cada uno de nosotros conforme a su imagen. Y cuando nosotros vemos la imagen de Dios en esa persona, la aprendemos a amar. Aunque ha sido quebrada esa imagen, empañada esa imagen por el pecado o la herida de cualquier relación. Pero debemos amar a la persona, buscar la reconciliación. Déjame decirte, alguien dijo esto, que no perdonar, guardar rencor es como tomarse el veneno y esperar que la otra persona caiga. El más dañado en una relación rota es aquel que guarda rencor. Porque el otro se está comiendo su barbecue, el otro se está yendo de vacaciones, el otro está en el crucero y tú estás recomiendo el hígado. Libera a la gente con el perdón y al liberarlo tú también serás libre. No hay que dejar de sentir el dolor para decidir perdonar. La sanidad del alma es un proceso, pero el perdón es un acto. Decide perdonar, otorga el perdón y camina el proceso con Dios para que te sane. Perdonar no es olvidar, porque Dios no sufre amnesia y Dios no perdona. Perdonar es tomar la decisión de no escoger ese evento en contra de la persona. Yo decido liberar de culpa. Nunca traerá este asunto de regreso para juzgarlo nuevamente. Amado hermano, ahora están yendo a casa Esaú y Jacob reconciliados. Pero queda un evento más bonito. Jacob dijo, mira, yo no puedo ir al paso que tú vas, son 400 hombres, yo tengo animales, los animales se van a sofocar al mediodía. Nosotros en Cuba, en el tiempo de las 90, se criaba un lechón en cualquier lugar. En cualquier lugar. En cualquier lugar. En cualquier lugar. La persona con un apartamento de medio cuarto, ¿no? Ni un cuarto, de medio cuarto tenía un lechón en la bañadera. Yo no sé cómo podía verlo así, ¿no es verdad? Sí, en cualquier lugar. Mira, hermano, arriba yo vivía en un apartamento, bloque, un segundo piso, como el cuarto, quinto piso, no recuerdo bien porque todos teníamos un lechón, yo no, nosotros no, no, que yo recuerdo, lamentablemente, allá arriba en el cuarto piso había una lechona paridora, una blanca, aquella lechona tendría unas 300 libras, 350, 400 libras, es decir, unos 175 kilogramos, una vaca. Una vaca. Aquello le llegaba por la cintura a cualquiera. Eso es. En la bañadera. ¿Y cómo entra eso ahí? No te preocupes, sabe el caminito. Como con un parqueo de una camioneta esa en un parqueo de Winn-Dixie con 400 parqueos. Así de estrechita, iba entrando a él. Ella duerme ahí. Y por la mañana, abre la puerta que eso va. Cuando esa lechona decía, voy. Eso atropellaba a cualquiera. Y uno con una bicicleta, bajando la bicicleta aquí, así. Y la lechona que arrasaba en el camino. Llegaba y hacía lo suyo en el parque como si fuera un cachorrito. Amado hermano, ¿por qué estoy hablando de lechona? Déjame decirte, amado hermano, que cuando nosotros... A mí se me olvidó porque estaba hablando de los lechones, porque aquí no es... ¿Daba comida?
Cuando al mediodía, gracias. No, me volví al pasado completo. No. Hubo en los 90, caballero. Mejor que ahora, dicen. Amado hermano, cuando un lechoncito eso se le olvidaba al dueño, al mediodía, se morían sofocados bajo el sol. Bueno, algo así me imagino que le pasaba a Jacob y le dijo: yo no puedo ir al paso que van ustedes. Yo mataría a los terneros. Yo mataría a las vaquitas. Es más, tengo niños aquí, una familia. Yo voy a otro paso. Y él dejó que Esaú regresara a casa, hiciera los preparativos, y él venía detrás, más detrás, a su paso, con su cojera. Allí Dios vino a su encuentro. Génesis capítulo 35. Él llegó a casa y estableciéndose ahí con la familia, Dios le dijo, capítulo 35, regresa a Betel. Regresa al Betel. Ese Betel era en el lugar donde Dios se había aparecido por primera vez, había descendido aquella escalera y Ángel subía y bajaba. Y Dios allí le había dado promesas y había renovado el pacto de Abraham, Isaac y Jacob con él. Y él dice, regresa a Betel. Cuando él regresa a Betel, tiene delante Betel, él toma esta decisión. Debemos encontrarnos con Dios. Todos vamos a hacer un altar allí, pero para encontrarnos con Dios, todos necesitamos rendir los ídolos. Usted recuerda que cuando él salió de casa, su esposa había escondido los ídolos familiares debajo de sí, se había sentado. ¿Recuerda? Por eso Labán decía que por eso había venido detrás de él. Bueno, él recogió todos esos ídolos y entonces los enterró. Llegado allí a Betel, él restaura el altar. Él hace un altar y allí adora a Dios. Hagamos una pausa. Amado hermano, esta es mi tercera idea para ti. Regresa a tu Betel. Regresar a Betel es como regresar a tu primer amor. Juan escribía a una de las cartas de Asia enviado por Jesús y le decía a la iglesia de Éfeso: pero yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jacob debería regresar a Betel y tener allí un encuentro con el Señor, pero ahora no solo, sino con toda su familia. Todos nosotros necesitamos volver a Dios, y para volvernos a Dios necesitamos dejar nuestros ídolos. Los ídolos son todas aquellas cosas que son un obstáculo en tu relación con Dios. Todo aquello que recibe más atención, más admiración, más energía que tu relación con Dios. Dios es digno de tu agradecimiento y de tu honra porque Él te ha dado la vida. Además de eso, Él envió a Jesucristo a morir por tus pecados y resucitó al tercer día para que tengas la experiencia de que si pones tu fe en Él, tengas perdón y vida eterna. Ahora, por Él ser tu creador y por Él ser tu salvador, Él merece toda la gloria. Y todo aquello que se convierte en un obstáculo en tu relación con Él, debes rendirlo. Si tú lo haces, déjame decirte que pasarán al menos 3 cosas que hubo en aquel Betel. Dios se le apareció y le dijo: yo te voy a proteger. Yo te guardé de aquí a Labán, de regreso, y yo te prometo que voy a protegerte a ti y los tuyos de aquí en adelante. Además de esto, por segunda vez Dios le dice: no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Y confirma su nueva identidad. Y por tercero, Dios le declara a él las palabras que hemos escuchado a lo largo de todo Génesis y que se convierten en el fundamento de nuestra serie. Te bendeciré y tú serás fructífero y te multiplicará de tal manera que serán como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y tu familia será bendecida y será para bendición. Le declara otra vez esas bendiciones. El pacto que hizo con Abraham, con Isaac, ahora lo confirma
con Jacob. Amado hermano, pero todo eso estuvo condicionado a los 3 anteriores. Tú necesitas tener tu peniel de encuentro con Dios ante los desafíos de la vida. Tú necesitas buscar a tu Esaú y reconciliarte con él. Estar en paz con los hombres en cuanto dependa de ti. Y tú necesitas regresar a tu Betel, a aquello que tú practicaste cuando tu amor por Dios estaba más avivado. Es allí, en la renovación, en la restauración, en el avivar de nuestra fe, el volver a nuestros comienzos, donde nosotros recibimos bendición de Dios. Recibimos confirmación de los pactos de Dios con nosotros. Por tanto, al terminar este mensaje, le digo estas 3 ideas. Tú necesitas ya hacer una cita con Dios y hablar con Dios. ¿Cuál es el desafío de la vida que tienes por delante? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el problema, la necesidad? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es la meta? Tú necesitas hacer una cita con Dios y hablar ese asunto y buscar su guía, su favor. Si es necesario una vigilia, si es necesario un ayuno, si es necesario dedicar un día, buscar a solas a Dios y presentar a Dios ese asunto, esa persona, con la fe de que Él es capaz de cambiar las circunstancias o de transformarte a ti para equiparte atravesando esas circunstancias en tu vida. Necesitas una cita con Dios. Eso lo puede cambiar todo. Segundo, debes identificar cuál es la persona que está más distante en tu relación y comenzar a tomar pasos en dirección a la reconciliación. Es un familiar, es un amigo, es un hermano en Cristo. Mientras yo he estado predicando, ¿cuál es la persona, cuál es el nombre que viene a tu mente cuando te hablo de este tema? No lo dejes para luego. Busca la reconciliación y la paz de tu corazón. Y por último, si hoy no es tu mejor momento de fe, si hoy no tienes tu oración más ferviente, tu devoción más pura, si hoy tú no tienes tu caminar más santo, revisa en tus días pasados cuáles fueron esos momentos cumbre y regresa allí. ¿Cuál era ese plan de lectura? ¿Cuáles eran esos hábitos y disciplinas espirituales? ¿Cuál era esa práctica que tú tenías? Y regresa allí, regresa a tu Betel. Restaura el altar y ten un nuevo comienzo con el Señor. Este mensaje lo hemos titulado Jacob, la restauración de la familia de Dios. Y yo confío que esta palabra puede estar obrando en tu corazón para traer restauración a tu corazón, a tu familia y a la iglesia de Dios.